¿La Iglesia Católica prohibió alguna vez leer la Biblia? ¿Por qué la gente en la Edad Media no leía la Biblia como lo hacen hoy? En realidad, la gente no tenía muchos textos a la mano porque eran difíciles de adquirir y solo tenían acceso a ellos algunas personas, especialmente monjes, sacerdotes y la nobleza de ese entonces. Las personas del pueblo no podían llevar en mano papiros grandes y en el caso de la Biblia no se podía llevar en cualquier momento toda ella, porque no solo era un papiro, sino eran muchos. Para poder transcribir la Biblia completa, lo tenían que hacer con la mano, lo que llevaba mucho tiempo a transcribirla, casi toda la vida de un monje. La mejor forma de portar la Biblia era aprendérsela de memoria. Por eso en ese tiempo se utilizaba con mucha frecuencia la mnemotecnia, que había sido creado aproximadamente en el siglo VI y V a.C. Estos sistemas para aprender la Biblia y otros textos de memoria dejaron de usarse con la aparición de la imprenta en 1436, pues las personas ya no necesitaban memorizar textos largos para poder llevarlos a casa o trasladarlos a otras ciudades, sino que gracias a los libros se podían transportar en textos impresos. Lo mismo pasó también con la Biblia. Los tiempos van cambiando. En la actualidad, los jóvenes están dejando de utilizar las Biblias físicas. Para los jóvenes de la actualidad es preferible utilizar una Biblia virtual, y no solo una Biblia, sino muchos y cientos de textos en un solo lugar, es decir, en su celular o en la tablet. De aquí a unos años vamos a escuchar que los jóvenes ya no utilizan libros físicos, sino todo será de forma virtual. Especialmente los jóvenes cristianos católicos utilizarán en su mayoría Biblias virtuales. Pero no solo Biblia, también utilizarán catecismos, enciclopedias, documentos eclesiales y todo de forma virtual. Después de este análisis podemos decir que la Iglesia nunca prohibió el uso de la Biblia. Lutero no fue el primero que tradujo la Biblia por primera vez, sino antes de él existían más de 20 traducciones en dialectos germánicos hechas por católicos, no protestantes. Porque antes de Lutero, o sea 1516, se apartara de la verdadera Iglesia de Cristo, no existía ningún protestante. Ojo, la imprenta ya existía desde 1436. Estas traducciones eran desde la Vulgata realizada por San Jerónimo, que es un monje católico, pero muchas de estas no fueron aceptadas por la Iglesia Católica porque tenían errores. La primera traducción católica completa es de Deutsche Reims en inglés, pero también traducida desde la Vulgata en 1610, un año antes de que fuera publicada la edición de King James Version. Pero antes el Nuevo Testamento ya estaba publicado en 1582 y fue utilizada por los traductores de King James Version. La versión latina llamada Vulgata estaba siempre libre para ser leída por cualquier persona. Te estarás preguntando, ¿por qué dejaron libre la versión latina si no hablaban latín? Era común que cualquier persona o campesino no vaya a la escuela. La sociedad aún estaba en un proceso de ir adquiriendo nuevas formas de entender la vida, y la educación no se escapaba de este contexto. Era similar a lo que había pasado con los judíos que tenían la Torá en hebreo, y si alguien quería leerlos, era necesario que aprendieran hebreo. Y si podía tener acceso las personas a leer la Biblia, no tenía mucha defensa intelectual para entenderla. Hoy la gente la tiene, en algunos casos hasta por demás, y se autoproclaman como únicos para entender la Biblia. Me refiero a los pastores protestantes y a las sectas. Herejías a partir de la interpretación personal. La Iglesia estaba preocupada por las herejías que no son recientes, sino que habían grupos como los arianos, los albingenses, los cátaros y entre otros.
Claro que estos no eran tan herejes como las sectas actuales, pero la iglesia no quería que estos grupos influyan negativamente en la doctrina, tergiversando su verdadero sentido. A partir de esto, había sacerdotes que cayeron en el error de prohibir leer la Biblia. Pero no era el Papa, sino era solo algunos sacerdotes, no era toda la iglesia entera. Y de esto podemos reconocer que es verdad, porque no existe una iglesia en el mundo entero que reconozca su propia culpa, solo la Iglesia Católica. Pero hoy también podemos entender a estos sacerdotes porque existen herejías que ellos temían que cuando las personas leyeran un texto y sin ninguna cultura puedan tergiversarlas, y hoy están tergiversando. ¿Los católicos encadenaron la Biblia? Algunos evangélicos acusan a la Iglesia Católica de encadenar las Biblias. Es cierto, la Iglesia Católica encadenó Biblias en la Edad Media, y por la misma razón por lo que las empresas encadenan hoy sus directorios telefónicos, para evitar que se las roben, solo por ese sentido. Nuevamente debemos recordar que cada Biblia era copiada a mano y tomaba la vida entera de un monje hacerlo. De acuerdo a los estándares de hoy, cada una de esas Biblias costaría probablemente $20,000. Se han registrado pruebas de 5,000 libros encadenados en bibliotecas, 11 protestantes y 2 católicas. Los reformadores en el mismo modo encadenaban sus Biblias en las iglesias y lo hicieron por lo menos durante 300 años. O sea, los católicos no estaban solos en esto de encadenar las Biblias. ¿Qué pasa con la lectura de la Biblia en la actualidad? En la actualidad cualquier persona tiene acceso a la Biblia. Ya sabemos que lo utilizan ahora en los celulares, en las tablets. Y no solo una traducción, sino muchas traducciones, hasta en mismo griego, en mismo hebreo. Debo reconocer que los hermanos no católicos nos ganan en leer la Biblia, pero como diría el ex pastor pentecostal, el doctor Fernando Casanova, el problema de los hermanos católicos es que no leen mucho la Biblia, y el problema de los hermanos separados es que leen mucho, pero la entienden poco.